¿Sientes que Dios tiene algo contigo, pero no sabes explicar qué es? ¿Alguna vez has tenido la impresión de que incluso en medio de la rutina diaria, tu corazón se está preparando para algo mucho mayor? Entonces este video es para ti. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un joven común, es el relato real y conmovedor de cómo Dios actúa en silencio, en el escondite, lejos de los aplausos, y siembra una fe que más tarde sostendrá ministerios enteros. Esta es la historia de Timoteo, el discípulo que nació entre dos culturas, creció en el anonimato y fue moldeado para cargar el legado de uno de los mayores apóstoles de la historia. Si estás viviendo un tiempo de espera, silencio o anonimato, este video te mostrará que Dios puede estar formando algo extraordinario en ti, incluso si nadie lo nota. Pero atención, ignorar este mensaje puede llevarte a despreciar el proceso que Dios está usando para prepararte. Mira hasta el final y descubre cómo lo invisible de hoy puede ser el impacto de mañana. Muchas personas ven nuestros videos, pero aún no están suscritas. Si deseas seguir recibiendo mensajes que confrontan, edifican y transforman, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que pueda fortalecer tu fe y conducirte al centro de la voluntad de Dios. Ahora, respira hondo y prepárate para ver el propósito detrás del silencio. Vamos juntos hasta el final. Listra, una ciudad olvidada por los grandes imperios, reposaba entre colinas serenas de la región de Licia. Allí, el tiempo parecía fluir lentamente, como si los vientos y las voces llevaran el peso de siglos en cada soplo. El comercio era modesto, sustentado por artesanos y labradores, y las discusiones en las plazas variaban entre filosofía griega y leyendas antiguas, mezclando creencias y opiniones como polvo sobre piedra batida. En medio de esa rutina casi invisible a los ojos del mundo, nació un niño llamado Timoteo. Hijo de un griego y de una judía, piadosa, creció en la encrucijada entre dos caminos, la razón que se expresaba en palabras y cálculos, y la fe que se revelaba en silencio y obediencia. Era un hogar donde se oía la lógica del padre y, en contraste, las oraciones discretas de la madre. La casa en la que Timoteo creció no era diferente a las demás, pero en ella reposaba una tensión constante, no de conflicto abierto, sino de contraste espiritual. El padre, de origen helénico, velaba por la disciplina y el conocimiento de las ciencias humanas. Se enorgullecía de enseñar a su hijo las virtudes de la razón, del pensamiento crítico y del dominio de la lengua griega, que consideraba esencial para sobrevivir en el mundo. En cambio, Eunice, su madre, no discutía. Ella enseñaba mediante ejemplos silenciosos, transmitiendo los preceptos de las Escrituras desde los primeros años del niño, sin jamás levantar la voz o confrontar directamente al marido. Junto a ella estaba Loide, la abuela, que con manos curtidas y palabras suaves sellaba en el corazón del nieto las antiguas promesas. Para ellas no se trataba solo de tradición, era una esperanza viva que no se apagaba, incluso ante la indiferencia que muchas veces reinaba en casa. Timoteo no era un niño ruidoso. Su presencia no se imponía por la fuerza, sino por una quietud inusual para su edad. Mientras otros niños corrían por los senderos de tierra seca o se involucraban en juegos bulliciosos en las tardes de verano, él prefería permanecer cerca de la casa, escuchando, observando, memorizando aquellas historias que su madre le leía en voz baja sobre Moisés, David, los profetas. No le parecían leyendas distantes. En ellas había un peso, una verdad que no podía ignorar. Era como si, al escuchar cada relato, algo dentro de él se alineara a un propósito que aún no comprendía, pero que sentía. Los vecinos lo veían como un joven educado, quizás demasiado reservado,
pero no había escándalo en su conducta ni motivo para la preocupación. Sin embargo, aquellos que ponían mayor atención, como un viejo rabino que pasaba por Listra en ciertas épocas, notaban un brillo en sus ojos que no se explicaba solo por curiosidad infantil. A pesar de la influencia paterna y de la cultura griega que dominaba el día a día de la ciudad, Timoteo creció con un alma orientada al Dios de Israel. Sabía navegar entre dos mundos. En la plaza era capaz de comprender los argumentos de los filósofos y repetir con exactitud frases de poetas griegos, tal como su padre le había enseñado. Pero en casa, al atardecer, cuando las voces se callaban y solo el sonido de las ventanas cerrándose rompía el silencio, se sentaba con Eunice y Loide ante un pergamino bien conservado de la ley. El texto sagrado se leía con reverencia, no como un ejercicio de memoria, sino como alimento. En ese pequeño núcleo familiar, aislado en medio de un pueblo que se había mezclado con costumbres extranjeras, la fe se mantenía con esfuerzo y fidelidad. Timoteo crecía en ese suelo fértil, regado por lágrimas ocultas y oraciones constantes. Nadie, salvo Dios, sabía cuánto oraban aquellas dos mujeres por él. Era una fe que no gritaba, sino que permanecía firme, como la raíz de un árbol antiguo. Conforme pasaban los años, Timoteo se convirtió en un joven de postura serena, mirada atenta y comportamiento irreprochable. Los ancianos de la sinagoga local, aunque pocos y ya acostumbrados a la frialdad espiritual que se extendía entre los judíos de la diáspora, empezaron a notar su presencia constante en las lecturas públicas de las Escrituras. No hablaba mucho, pero cuando se le interrogaba, respondía con claridad y convicción, demostrando una comprensión inusual para alguien tan joven. Los judíos locales respetaban a su madre y abuela por su fidelidad, pero siempre había un murmullo entre ellos respecto al origen mixto del muchacho. Su padre, a pesar de no ser hostil a la fe judía, no había permitido que fuera circuncidado, lo que generaba miradas vacilantes, como si su legitimidad espiritual estuviera siempre en entredicho. Aún así, su conducta hablaba más que las dudas. No necesitaba imponerse, era su firmeza silenciosa la que empezaba a despertar respeto entre los mayores. Mientras tanto, Listra seguía su vida habitual, indiferente a lo que se gestaba en el alma de un joven que a los ojos de la ciudad era simplemente uno más entre muchos. La mayoría de los habitantes estaban más preocupados por las cosechas, por el comercio y por las festividades paganas que marcaban el calendario local. La influencia romana era visible en las estructuras administrativas y en la vigilancia militar discreta pero constante. La religión era fragmentada. Había judíos tradicionales, helenistas, adoradores de dioses locales e incluso cultos importados de regiones lejanas. En medio de ese enredo de creencias, la fe de Eunice y Loide parecía un hilo frágil, casi invisible, pero era en ese hilo en el que Timoteo se aferraba. A medida que maduraba, empezó a buscar algo más que simples instrucciones. Pasaba largos periodos en oración, ayuno y lectura. No lo hacía para ser visto ni como rito obligatorio. Era como si supiera instintivamente que algo se avecinaba, algo que exigiría más que conocimiento. Era como si su espíritu se preparara sin comprender aún el motivo. Fue en una mañana común, como tantas otras en Listra, que comenzaron a circular rumores sobre la llegada de extranjeros. Nada parecía extraordinario al principio. Viajeros pasaban ocasionalmente por la ciudad, provenientes de Antioquía, de Éfeso o de otras rutas comerciales de la región. Pero había algo diferente en ese grupo. Hablaban de un hombre llamado Pablo, un judío que antes perseguía a los seguidores del Nazareno, pero que ahora predicaba justamente aquello que antes intentaba destruir. Muchos lo oían con desconfianza.
otros con temor. La noticia se difundía rápidamente, pero sin claridad. Nadie sabía exactamente lo que ese hombre traía consigo, si era sabiduría, confusión o herejía. Pero entre los judíos de la ciudad se formaba un murmullo. Decían que hablaba con autoridad, que su presencia imponía respeto y que su mensaje encendía corazones de forma inusual. Para algunos era solo otro agitador. Para otros, algo más profundo estaba ocurriendo. Timoteo escuchó los relatos de manera contenida, pero su inquietud fue inmediata. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de él se agitó al oír el nombre de Pablo. No era simple curiosidad ni ansiedad juvenil. Era como si su alma, durante tanto tiempo silenciosa y en preparación, reconociera que aquel nombre traía consigo un punto de inflexión. Esa tarde, no pudo concentrarse en la lectura de las Escrituras. Sus manos rozaban los pergaminos, pero su mente estaba distante. Preguntó discretamente a su madre si conocía a ese hombre, y Eunice, con semblante tenso, respondió únicamente que había oído hablar de él. Un fariseo convertido que ahora anunciaba a Jesús como el Mesías prometido. Su reacción fue contenida pero firme. Era como si supiera que algo se acercaba, pero prefiriera no decirlo en voz alta. Loide, por su parte, solo miró al nieto con los ojos llenos de lágrimas, como si en ese instante comprendiera que el tiempo de mantenerlo cerca estaba llegando a su fin. La presencia de Pablo en Listra no tardó en atraer a una pequeña multitud. Hablaba en las plazas, en voz clara, sin ostentación, pero con una convicción imposible de ignorar. Su mensaje no era pulido ni diplomático. Hablaba de un Cristo crucificado y resucitado, el Hijo de Dios, que vino a salvar tanto a judíos como a gentiles. Para los religiosos más rígidos, aquello rozaba la blasfemia. Para los helenistas era una locura, pero había algo en la manera en que hablaba, como si cada palabra fuera una flecha certera, cortando el orgullo y despertando conciencias adormecidas. Quienes se detenían a escucharlo no salían como habían llegado. Algunos abandonaban el lugar en silencio, confundidos, otros entre lágrimas. Un hombre cojo desde el nacimiento fue sanado ante todos, sin ningún espectáculo, solo con una orden firme. Eso fue suficiente para que parte de la multitud empezara a tratar a Pablo y a su compañero Bernabé como divinidades. Pero ellos rasgaron sus ropas y reprendieron al pueblo, señalando al Dios vivo como el único digno de adoración. Timoteo estaba entre los que presenciaron estos acontecimientos. Permaneció al margen, sin acercarse, pero sin poder desviar la mirada. Cada palabra de Pablo parecía tocar algo que durante años había sido preparado en su interior. Las historias que había oído en su infancia, los textos de la ley, las profecías de los antiguos, todo parecía encajar en el mensaje de aquel hombre. No había promesas vacías ni discursos atractivos. Había verdad, había urgencia. Cuando Pablo dijo que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que se revela a los corazones dispuestos, algo se rompió en Timoteo. Por primera vez comprendió que aquello que había sentido durante tanto tiempo no era solo celo o religiosidad, era un llamado, no una voz audible, sino una certeza inquebrantable, profunda, como raíces que tocan aguas ocultas. Esa noche regresó a casa en silencio. Eunice notó el semblante de su hijo y no preguntó nada. Solo puso la mano sobre su hombro, como quien sabe que algo había cambiado, aunque aún no tuviera forma. En los días siguientes, Listra se convirtió en escenario de contrastes visibles. Mientras algunos exaltaban a Pablo como un hombre enviado por Dios, otros comenzaban a molestarse con el cambio de atmósfera que su presencia provocaba. Las autoridades locales observaban con cautela, temiendo cualquier desorden que pudiera llamar la atención de Roma. Entre los judíos se formaba una división silenciosa. Algunos reconocían la firmeza doctrinal de Pablo
y su profundo conocimiento de las Escrituras, pero rechazaban su mensaje por orgullo o temor al cambio. Otros, como Eunice y Loide, veían en él la confirmación de todo lo que habían esperado durante años. No lo decían en voz alta, pero oraban con más fervor. En Timoteo, el impacto era más directo. Empezó a seguir discretamente los pasos del apóstol, no como quien idolatra, sino como quien reconoce una autoridad espiritual mayor que la propia. Observaba su forma de vivir, su postura ante la oposición, su compasión por los extraños. Era como si finalmente hubiera encontrado la figura que hacía visible aquello que siempre había buscado en silencio. Pablo no tardó en notar la mirada constante de ese joven. No era el único que lo observaba, pero había algo diferente en aquel muchacho. No buscaba el protagonismo, ni hacía preguntas en público. Simplemente escuchaba atentamente, con un semblante que denotaba entender más de lo que decía. Cierto día, tras una predicación ante un pequeño grupo en las inmediaciones de la sinagoga, Pablo lo llamó con un simple gesto de cabeza. Timoteo se acercó, contenido. No hubo grandes palabras. Pablo solo preguntó su nombre y de dónde venía. Al oír hijo de Eunice, nieto de Loide, el apóstol pareció reconocerlo, como si confirmara una impresión. Los ancianos judíos ya habían hablado bien de él, pero fue frente a Pablo donde su fe sería puesta a prueba. Persistía también la cuestión de la circuncisión, una barrera que a los ojos de la tradición lo hacía inadecuado para la misión entre los judíos. Era un obstáculo real, no meramente simbólico. Pero Timoteo no vaciló. Cuando Pablo habló de la necesidad del rito, él consintió. No por miedo ni por vanidad religiosa, sino por obediencia. Fue el primero de muchos sacrificios. La decisión de Timoteo de partir no fue acompañada de discursos ni celebraciones. Se comunicó en voz baja, en casa, al atardecer. Eunice escuchó con la mirada fija en el suelo y, aunque su corazón se encogía, no protestó, solo asintió. Sabía, en lo más profundo, que ese momento llegaría. Loide, por su parte, lloró en silencio, no por miedo, sino por comprender el precio de la vocación. Ellas habían orado por ello durante años, y ahora la respuesta se presentaba, pero no como consuelo, sino como separación. Timoteo preparó pocas cosas, llevó solo lo necesario, no habría lujo ni garantías, solo camino, polvo y obediencia. Esa noche se levantó más temprano de lo habitual. Antes del amanecer fue al pequeño rincón donde su madre guardaba los pergaminos de las Escrituras. Los tocó con reverencia. Luego, sin palabras, abrazó a Eunice y a Loide. Ninguna bendición fue pronunciada en voz alta, pero en el corazón de ellas había un clamor que solo Dios oía, que Él lo guiara y lo sostuviera en cada paso. La salida de Listra fue silenciosa, casi imperceptible a los ojos de la ciudad. Pocos notaron la ausencia del joven discreto que caminaba por las calles con pasos medidos y ojos atentos. Pero en el reino espiritual se abría un nuevo capítulo. Pablo lo recibió con sobriedad, tal como hacía con aquellos que elegían seguirlo, no por entusiasmo, sino por convicción. No hubo abrazos cálidos ni celebraciones públicas. Solo el caminar firme fuera de los límites de la ciudad, dejando atrás el hogar, la seguridad, la rutina. Timoteo no miró atrás. Su corazón estaba firme, no por ausencia de dolor, sino por claridad de propósito. Cada paso era un acto de renuncia, y en esa primera jornada junto a Pablo y Silas, comprendió, ya en los primeros días, que el llamado no era un honor humano, sino una entrega continua. El camino no prometía gloria, pero había una certeza que sostenía sus pasos. Ahora caminaba dentro de la voluntad de Dios. La primera ciudad en la que Timoteo acompañó a Pablo y a Silas fue Derbe, no muy lejos de Listra. Allí, el ambiente era más pacífico y la recepción sorprendentemente positiva.
Algunas familias escucharon el mensaje del Evangelio con sincera atención, y pequeños grupos comenzaron a reunirse discretamente en casas. Timoteo observaba todo con atención. Los rostros de quienes escuchaban, las reacciones silenciosas, las miradas de aquellos que empezaban a entender que aquello exigía algo más que simple comprensión, exigía decisión. Aún no predicaba ni tomaba la iniciativa, era aprendiz, pero su mente registraba cada detalle. Pablo no era solo un maestro de palabras, era un estratega del espíritu. Sabía cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo insistir y cuándo callar. Silas, por otro lado, mostraba firmeza en la adoración y constancia en las oraciones. Timoteo, aún en silencio, se estaba moldeando. Comprendía que el Evangelio, a pesar de ser una buena noticia, causaba inquietud. Donde quiera que llegaba, desafiaba estructuras, desvelaba tradiciones, exponía pecados. No había forma de permanecer neutral ante él. De Derbe partieron hacia Filipos, en Macedonia. Allí, la atmósfera cambió drásticamente. La ciudad era una colonia romana, estructurada, orgullosa de su estatus y sensible a cualquier movimiento que amenazara su orden. Fue allí donde Timoteo vio, por primera vez, a sus mentores ser arrestados. Todo comenzó con la liberación de una joven esclavizada por un espíritu de adivinación, lo que generó revuelo entre sus dueños, ya que lucraban con sus predicciones. Pablo expulsó el espíritu sin dudar, y eso desencadenó una reacción inmediata. Acusados de perturbar el orden público, Pablo y Silas fueron golpeados y arrojados a la cárcel. Timoteo no fue detenido, pero se mantuvo al margen, observando todo con los ojos bien abiertos. La sangre, la injusticia, los gritos de la multitud, nada de... Eso lo hizo retroceder. Lo que lo marcó profundamente fue lo que vino después. Incluso heridos y encarcelados, Pablo y Silas cantaron. Sus alabanzas cortaban la fría noche como lanzas invisibles. Eso no era fanatismo, era convicción. Y fue allí, en las sombras de esa prisión, que Timoteo comprendió que seguir a Cristo era entregarlo todo, hasta la libertad, y aún así permanecer en paz. Después de la liberación milagrosa en la cárcel de Filipos, cuando un terremoto abrió las puertas y rompió las cadenas sin dañar a ninguno de los reclusos, Timoteo vio con sus propios ojos el alcance del poder de Dios. El carcelero, un hombre endurecido, se lanzó a los pies de Pablo y Silas, pidiendo salvación. La casa de aquel hombre, hasta entonces ajena a las promesas del Evangelio, se convirtió esa misma noche en un lugar de bautismo y reconciliación. Timoteo no olvidó los detalles, la prisa por lavar las heridas de los prisioneros, la expresión de asombro en el rostro de la esposa, los hijos, reunidos alrededor de la palabra. Allí, el Evangelio mostró que no existían límites culturales, sociales o espirituales para su avance. La persecución, que antes parecía un signo de derrota, se reveló como la puerta hacia la redención. Al dejar Filipos, Timoteo cargaba algo más que recuerdos. Llevaba consigo marcas internas. Sabía que la misión no era un camino predecible. Dios operaba en los lugares más improbables, en las personas más inesperadas, y él, ahora, formaba parte de ese movimiento. En Tesalónica, la recepción inicial fue buena, pero breve. Pablo predicaba en las sinagogas, como era su costumbre, y durante 3 sábados consecutivos expuso con claridad que Jesús era el Mesías prometido. Algunos judíos creyeron, y muchos griegos piadosos también. Pero como en otras ciudades, la aceptación trajo consigo la oposición. Un grupo de judíos, lleno de envidia, incitó a una multitud y provocó una confusión pública. La casa de Jasón, donde los misioneros se hospedaban, fue invadida y los líderes locales fueron presionados para actuar.
Ante el peligro inminente, los hermanos decidieron enviar a Pablo y Silas a la costa durante la noche. Timoteo permaneció un tiempo, recopilando información, cuidando a quienes habían creído y asegurando que la llama no se apagara. Su función aún no era la de predicar, sino la de apoyar, de ser una presencia discreta y constante. Entendía que ser discípulo era más que repetir palabras, era proteger al rebaño cuando los líderes se veían forzados a partir. En silencio aprendió el peso y la belleza de la responsabilidad. En Berea el ambiente era distinto. La gente de allí mostraba una disposición singular. Escuchaban atentamente, pero también examinaban las escrituras con rigor. Pablo y Silas predicaban, y los bereanos cotejaban cada palabra con los textos sagrados, como quien no desea ser engañado ni movido por la emoción. Timoteo quedó impresionado con esa postura. Acostumbrado a ciudades que reaccionaban con pasión o violencia, allí encontró una sed genuina de la verdad. Participaba en las reuniones, anotaba detalles, organizaba visitas y comenzó a hablar en pequeños grupos, siempre con temor, pero también con una convicción creciente. Ya no era solo el joven que observaba en silencio. Ahora empezaba a ser reconocido como alguien confiable, que transmitía lo que había recibido con claridad y fidelidad. En Berea, el discípulo empezó a tomar forma como servidor, y, aunque su juventud era evidente, su madurez espiritual llamaba la atención. Era como si las semillas sembradas años antes comenzaran a brotar en la tierra. Pero la estabilidad duró poco. Judíos hostiles de Tesalónica llegaron a Berea, y al enterarse de que Pablo también predicaba allí, comenzaron a incitar al pueblo contra él. La situación se volvió tensa rápidamente, y la comunidad decidió enviar a Pablo hacia la costa, mientras Silas y Timoteo permanecían. Una vez más, el joven discípulo se vio en medio de la tensión, teniendo que lidiar con hermanos temerosos y recién convertidos. Era una prueba que no esperaba, pero tampoco rechazó. No intentó hacer lo que no sabía, pero hizo lo que pudo, consoló, oró, mantuvo a los hermanos unidos. Después se le instruyó ir al encuentro de Pablo en Atenas. Cuando llegó, encontró al apóstol profundamente entristecido por la idolatría de la ciudad. Timoteo observó a Pablo en acción, debatiendo con filósofos en el Areópago, citando poetas griegos y anunciando al Dios desconocido como el creador de todas las cosas. Era otro escenario, otro desafío. Pero para Timoteo, cada paso junto a Pablo era una lección viviente sobre coraje, sabiduría y fidelidad. Y sin darse cuenta, él mismo se estaba transformando en el tipo de hombre que algún día también enseñaría. Con el tiempo, la confianza de Pablo en Timoteo se hizo evidente. En varias ocasiones fue enviado por delante para visitar iglesias, animar a los hermanos y resolver tensiones. En Tesalónica regresó para verificar la fe de quienes habían creído. No fue una misión sencilla. La ciudad seguía siendo hostil al Evangelio y su juventud era, para algunos, motivo de duda. Pero él no vaciló. Llevó consigo no solo palabras, sino el testimonio de una vida íntegra, moldeada por el ejemplo y la obediencia. Cuando regresó con buenas noticias sobre la perseverancia de los fieles, Pablo se alegró profundamente. Era la confirmación de que Timoteo no era solo un ayudante, sino un verdadero cooperador en el Evangelio. Por donde pasaba, ahora era reconocido como alguien que no buscaba la gloria propia, sino que representaba fielmente el mensaje de Cristo y el espíritu de su mentor. Su fe dejaba de ser una herencia y se convertía en un legado. Más tarde, en Corinto, la situación era aún más desafiante. La ciudad, marcada por la inmoralidad, la idolatría y la vanidad intelectual, no era terreno fácil. Pablo enfrentaba una oposición intensa y la iglesia naciente estaba llena de conflictos internos. Timoteo fue enviado a ellos para
exhortar y fortalecer a la comunidad, una tarea que requería coraje y discernimiento. Era la prueba de que Pablo lo veía como alguien capaz de actuar con firmeza incluso en terrenos inestables. En medio de las dificultades, él no se acobardó. Recordaba las oraciones silenciosas de su madre, las manos curtidas de su abuela, la renuncia que había hecho al dejar Listra y la sangre que había visto correr por la espalda de Pablo en Filipos. Todo eso se condensaba ahora en su misión. Ya no había lugar para dudas. Timoteo había sido llamado a cargar el peso del Evangelio, no como espectador, sino como líder. Y aunque no buscara ese puesto, en él se había afianzado por la fe, por el carácter, por la constancia. Cuando Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, no lo hizo por conveniencia, sino por convicción. La ciudad, uno de los mayores centros comerciales y religiosos de Asia Menor, estaba marcada por tensiones espirituales profundas. El templo de Artemisa dominaba no solo el espacio físico, sino también el imaginario del pueblo. Comerciantes, sacerdotes, filósofos y líderes locales convivían en un ambiente donde cualquier mensaje exclusivo, como el del Evangelio, era considerado una amenaza directa. Pablo sabía que necesitaba a alguien allí que no se intimidara ante la apariencia de poder, sino que se mantuviera firme en la verdad. Y Timoteo, a pesar de su poca edad, fue el elegido. Asumió el liderazgo de la iglesia local en medio de divisiones, falsas doctrinas y constantes desafíos. Su autoridad no provenía de la experiencia, sino del carácter. Lideraba con humildad, exhortaba con mansedumbre y corregía con firmeza. No buscaba ser aceptado, sino ser fiel. En un ambiente donde todo era inestable, su presencia se convirtió en un signo de estabilidad. Las cartas de Pablo a Timoteo, enviadas desde lejos, se convirtieron en una brújula en medio del caos. No traían solo instrucciones prácticas, sino que cargaban el alma de un padre espiritual que veía en el hijo de la fe la continuidad de su misión. En medio de herejías crecientes, Timoteo tuvo que aprender a confrontar sin perder la ternura, a defender la verdad sin ceder al orgullo. Enfrentó a hombres mayores, fue subestimado por su juventud, lidió con enfermedades recurrentes en su cuerpo, y aún así no retrocedió. Pablo lo animaba a no descuidar el don que había recibido, a reavivar aquello que había sido sembrado desde pequeño, cuando aún era solo un niño sentado a los pies de Eunice y Loide. Y Timoteo, aunque a veces cansado, seguía adelante. Ya no había más dudas sobre quién era. De ser un hijo dividido entre dos culturas, se había convertido en un hombre íntegro con un solo propósito. Su vida era ahora la respuesta a esa fe que había crecido en silencio y que al fin daba fruto ante todos. Los últimos días de Pablo en Roma estuvieron marcados por la soledad y la urgencia. Prisionero bajo vigilancia y consciente de que su muerte se acercaba, escribió a Timoteo con palabras llenas de verdad y despedida. Ven pronto antes del invierno. La carta llegó a Éfeso como un llamado más profundo que cualquier otro. Timoteo no dudó. Dejó la ciudad incluso en medio de tensiones, confiando en que su mayor deber era honrar a aquel que lo había formado en la fe. El viaje hasta Roma fue largo, realizado bajo riesgo, en un tiempo en el que los cristianos eran perseguidos con creciente intensidad. Pero al llegar, Timoteo encontró a Pablo tal como siempre había sido, firme incluso frente a la muerte. Su cuerpo, envejecido y marcado por las prisiones, ya no imponía presencia como antes, pero su alma aún ardía con el mismo fuego. El reencuentro fue sobrio. No se necesitaron muchas palabras. Había entre ellos un entendimiento silencioso. La lucha estaba terminando para uno y continuaría en manos del otro. En aquella celda húmeda y fría, entre paredes sin testigos, Pablo pasó el testigo. No lo hizo con ceremonias o proclamas,
sino con palabras que marcarían a Timoteo para siempre. He combatido el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. Al oír esto, Timoteo comprendió el verdadero peso de su misión. No se trataba solo de continuar predicando, sino de vivir con la misma entrega, resistir con el mismo coraje y morir, si fuera necesario, con la misma fidelidad. Al regresar a Éfeso, ya no era el joven que había dejado Listra. Llevaba sobre sus hombros el legado de un hombre que había transformado el mundo con la verdad de Cristo. Y aun cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse, cuando herejías se esparcían, cuando hermanos abandonaban la fe, cuando el miedo se infiltraba en las iglesias, Timoteo permanecía. La fe plantada en el silencio, alimentada por lágrimas y pruebas, ahora sostenía iglesias enteras. No buscaba la gloria, su grandeza residía en mantenerse firme, y así quedó su nombre registrado, no como el de un héroe, sino como el de un fiel. La historia de Timoteo nos muestra que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Mientras el mundo veía a un joven común, Dios veía a un futuro líder siendo moldeado en las sombras. Y tal vez sea exactamente eso lo que Él está haciendo contigo ahora. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está preparando en silencio, incluso cuando nadie más lo nota? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede fortalecer a otras personas que también están pasando por este proceso de formación. Y no olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto es fundamental para que no te pierdas ningún mensaje que pueda fortalecer tu fe y mantenerte firme en tu propósito. Aquí, cada video es un paso más en tu caminar con Dios. Si este mensaje habló contigo, el próximo video te confrontará aún más y te llevará más profundo en la voluntad de Dios. Haz clic ahora y no te detengas aquí. Que Dios te bendiga poderosamente. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Te espero en el próximo video, firme, constante y con el corazón lleno de fe. Hasta Luego